Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuántos valientes en esta tarde? Qué bueno. Un sábado a la tarde, venir a escuchar a un psicólogo, la verdad que tengo que honrarlos, es una cosa increíble. Qué bueno. Bueno, menos mal que no venimos a escuchar a un psicólogo, venimos a escuchar al Señor, amén. Amén. Si hay algo en lo que, gracias, con lo que Dios nos ha cargado en estos últimos años, es con entender que si nosotros hablamos, lo que más podríamos llegar a traer es información. Y muchas veces nuestra mente está llena de información, pero no hay transformación de nuestra vida. Pero cuando Dios habla, Él se imparte a sí mismo, Él habla e imparte vida. Hay una gran diferencia, ¿no? Así que es mi oración no ser yo el que hable hoy, porque si no usted se va a ir a su casa con mucha información y eso es todo lo que se va a llevar. Y para información usted tiene Mr. Google, tiene los libros, tiene un montón de cosas. Pero cuando Dios habla y estamos dispuestos a que Él hable a nuestro interior, a nuestro espíritu, nuestra vida puede cambiar para siempre. Si hablamos del ámbito de familia, usted conoce su historia, yo conozco mi historia, y más de uno de nosotros puede contar cosas que le ha sucedido en su historia, y la mayoría de las heridas que uno trae generalmente en sus emociones, en su interior, son heridas producidas por gente cercana. Un familiar, algún tío, algún amigo muy cercano, gente que uno considera familia, que está cerca nuestro. Y de repente el enemigo usa años y años y años para marcar nuestra vida, para lastimar nuestra vida, para desenfocarnos, para que nosotros miremos lo temporal en vez de lo eterno, miremos la perspectiva humana en vez de la perspectiva de lo eterno, y que terminemos corriéndonos de los diseños de Dios. Y de repente usted puede venir a un lugar como este, y no porque esté yo, porque esto es una mera gracia de Dios y privilegio que yo tengo de estar en esta tarde, en este lugar, pero usted puede venir a un lugar como este con cualquier orador aquí enfrente, y de repente Dios le abre los ojos y le muestra su realidad de las cosas, y en un segundo, literalmente en un segundo, nuestra vida puede cambiar para siempre. Así que no me preocupa mucho lo que el enemigo pueda hacer, porque entiendo que Dios puede hacer mucho en un solo segundo. Amén. Así que yo quiero animarle a que usted se disponga en esta tarde, que pueda luchar en su interior contra las distracciones, contra el horario y el día. Qué lindo sería un hermoso día para estar en el solcito, en alguna plaza, en el campito, con la familia, qué sé yo, cuántas cosas que a uno le gustaría hacer. Usted luche contra todo eso en su interior, porque usted está en el lugar que tiene que estar en esta tarde. El Espíritu Santo lo convocó y lo trajo aquí esta tarde. No es una casualidad que usted esté en esta tarde. Y si usted tiene la actitud correcta y tiene la humildad de dejarse llevar por el Espíritu Santo, su vida puede cambiar para siempre. En eso creo. Y por eso gastamos nuestra vida con nuestra esposa para hacer estas cosas. Podríamos estar en nuestra casa tranquilos y nos subimos al auto y hacemos a veces cientos, a veces miles de kilómetros, o nos subimos a un avión como nos pasó en las 2 semanas de las vacaciones de julio. Estuvimos 17 días fuera del país, nuestros hijos se quedaron acá en sus vacaciones, pudiendo estar con nosotros, disfrutándonos, y Dios nos dio la gracia de ir a ministrar a otros lugares, y lo hacemos con la carga de no estar con nuestros hijos, pero con la felicidad de poder colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo en toda la tierra. Y si hay algo que no tiene precio es eso, pagaríamos nosotros por hacerlo. Porque entendemos que Dios está despertando su iglesia en este tiempo. Dios está despertando su iglesia en todo el mundo a entender el Evangelio, a volver a la esencia, a volver a la centralidad del Evangelio de Cristo y sobre todas las cosas a volver a vivirlo en las casas. Si hay algo que Dios está haciendo fuertemente en todo el mundo es despertar a las familias para que vivan una fe no fingida en su casa. Una vida coherente, una vida que cree lo que vive lo que predica, y es más, que muchas veces, que es a lo que tenemos que llegar, es que nuestra vida predique sin que nosotros digamos nada. Así que
Yo sé que cuando hablamos de estas cosas a muchos nos viene como una sensación de decir, uy, qué lejos que estoy de eso. Pero no se preocupe, no hay nada que usted pueda hacer al respecto, porque se trata de que Dios haga a través nuestro y que se vea Él y no nosotros. Así que lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, yo no soy digno, yo no puedo hacer nada. Ahí usted está en condiciones de que Él lo haga y que se note Él y no nosotros. Porque si lo hacemos nosotros, la embarramos. Y si no, veamos la historia de la humanidad. Tenemos suficiente evidencia para ver que por nuestra fuerza no hemos logrado nada. ¿Sí? Es más, las soluciones humanas muchas veces son tan patéticas. Perdóneme la expresión. Usted ve, y lo vamos a profundizar un poquito esta noche en el otro bloque, si se animan y se quedan, lo vamos a profundizar. Pero usted ve lo primero que se le ocurre al ser humano cuando decide independizarse de Dios. Es una radiografía de lo patético que somos hasta el día de hoy, funcionando por nuestra cuenta. ¿Usted se acuerda lo primero que hace Adán, el primer matrimonio, después que desobedece a Dios? Se esconden de Dios. Miren qué idea genial. Vamos a escondernos de Dios. Como si se pudiera, ¿no es cierto? Después de estar con Dios cara a cara, a la luz del día, escuchando y dependiendo de Dios y teniendo ese hermoso privilegio de la encomienda de Dios de gobernar sobre la tierra, Dios gobernando sus vidas, a ellos se le ocurre miren, el primer paso que dan por su cuenta, independientes de Dios, es esconderse. Y ya empiezan con los líos entre ellos y se empiezan a pelear en el matrimonio. No, ¿viste? Y se empiezan a ver desnudos. Claro, yo no sé cuántos de ustedes, los casados, me pueden entender, ¿no? ¿Quién anda desnudo y no se da cuenta? ¿Se puede andar desnudo con tu esposa y no darte cuenta? Ellos de golpe se dieron cuenta que estaban desnudos. Y tienen una idea genial. Vamos a taparnos. Otra idea genial. Soluciones humanas. Una hoja de higuera. ¿Cuánto puede durar una hoja de higuera? La arranqué de la planta y se marchita y se arruga y se seca y ya no me sirve más. ¿Cuánto puede durar? Horas, días, una semana, siendo muy generoso. Así de patéticos somos. Andamos por la vida buscando soluciones humanas desde nuestra propia sabiduría en independencia de Dios y así nos va. Tenemos evidencia suficiente en la sociedad de que no nos va bien fuera de lo eterno. Por eso me alegra estar en esta tarde acá y me alegra que usted haya venido para que juntos podamos trabajar esto y podamos entender de qué se trata esto de ser familias eternas, como vimos en el cartel, o ser familias alineadas a lo eterno, que es lo que quisiera que trabajemos juntos en esta tarde. ¿Quiere hacerlo? ¿Está acá? ¿Sí? Bueno, si se duerme no ronque mucho para no despertar al de al lado, ronque despacito, pero vamos a ver un poquito de qué se trata esto de ser familias alineadas a lo eterno. Ayer vimos que en general las familias están alineadas a lo temporal y ven todo desde la perspectiva de lo humano y lo temporal. Y un ejemplo es el que acabo de dar, buscar soluciones propias que cuando uno las ve racionalmente, ni siquiera hay que ser muy inteligente, uno se da cuenta que son soluciones patéticas. Como decíamos ayer, digo que soy mujer, me inyecto un montón de hormonas y después cuando me muero, a los 20 años me hacen un ADN a mis huesos y va a decir que soy varón. Es patético. Ponete las hormonas que quiera, hacé lo que quiera, ideas humanas. Y aún con las evidencias seguimos por ese camino, golpeándonos la cabeza contra la pared. Ya sale sangre de tanto que me estoy planchando la frente contra la pared y sigo, ¿no? Y el ser humano es así de cabezón. Pero lo duro y lo triste es que muchas veces nosotros no nos manifestamos diferentes. Entonces necesitamos volver a la esencia, necesitamos volver al origen. Y si vamos a mirar para atrás, no es saber lo que hizo el enemigo y empezar a pelear contra la iniquidad y la maldición y todas esas cosas que nos gusta hacer. Y no quiero meterme en un terreno que traiga problemas, pero si yo voy a pensar que una iniquidad es más fuerte que el Cristo que habita en mí, al que yo le entregué mi vida, algo entendí mal del Evangelio. Nunca una iniquidad puede ser mayor que Cristo. No me voy a meter en ese terreno, pero quiero que usted piense que muchas veces, aún como cristianos, pensamos cosas o vivimos cosas que no están del todo alineadas a lo que Dios plantea.
Y son costumbres, y son ideas, y son formas, y son modas, y son momentos que como que vende, ¿viste? Hay ciertos mensajes que venden. Y querés hablar de los sueños y de esas cosas y vende, y se te llena de gente. Ahora, querés hablar de Cristo y la cruz, no viene nadie. Y resulta que el Evangelio es Cristo y la cruz. Y la familia que entiende ese Evangelio es una familia que se alinea a lo eterno. Así que quiero que me ayude y me acompañe. Y vamos a ver la primera placa. Y vamos a entender que un matrimonio y una familia fueron diseñadas por Dios para reflejar realidades espirituales. Esto es lo primero y una de las cosas más importantes que necesitamos entender si queremos ser familias alineadas a lo eterno. Una familia alineada a lo temporal, lo único que refleja es lo que se ve. Dos personas que están juntos mientras dure, y cuando la cosa se complica, ¿viste? Porque a veces se complica, ¿no? Piña va, piña viene, piña va, piña viene. Yo sé que los cristianos acá no, yo les cuento a los cristianos de Rosario. De repente se complica un poco más y empieza un tiempo como que piña viene nomás para un lado. Y entonces uno está dispuesto, sobre todo generalmente el varón, a agarrar su bolsito e irse. Y yo conozco gente que se ha ido hasta sin el bolsito. Se van sin nada, en serio. Gente millonaria, gente que tenía bienes, varios autos, propiedades, departamentos. Dejan todo y se van con una chica de 23. Y ese tipo, le puedo dar nombre y apellido, lo conozco. Volvió a ser millonario empezando de la nada. O sea, no es el punto, pero quiero que entienda, si nosotros nos vamos a manejar por lo temporal, la vista se nos empieza a cortar. Y dejamos de ver, primero lo eterno, cómo Dios ve las cosas, y dejamos de ver las generaciones, dejamos de ver el impacto en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, y la vista se empieza a hacer cada vez más corta, tan corta, que llega a mi propio ombligo nada más. Y empiezo a pensar lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que a mí me pasa, lo que a mí me hacen o no me hacen, y agarro mi bolsito y me voy. Pero una familia, un matrimonio sobre todo, que después forma una familia y se alinea a lo eterno, son matrimonios y familias que entienden que Dios puso mucho más escondido en la institución matrimonio y familia que lo que se ve. Y que estamos llamados a entender eso y a poder reflejar estas realidades espirituales. Y al alinearnos a eso, todos nuestros problemas de alguna manera sobrenatural se solucionan. Y los que no se solucionan, termino entendiendo que es lo que Dios está usando para hacerme mejor, para formar a Cristo en mí. Porque esa es una de las cosas más importantes que Dios quiere hacer en nosotros. El apóstol Pablo lo dice. Si usted lee en la carta a los Gálatas, le dice, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y las madres me van a entender muy bien de qué se trata ese dolor, ¿no? Y los que no, muchachos, si tuviste un cólico renal, yo tuve 4 veces, te puedo asegurar que es un dolor horrible. Muy parecido, según los médicos, al dolor del parto. Ese dolor sentía el apóstol Pablo hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Y de eso se trata. Entonces, cuando una familia se alinea a lo eterno, empieza a poder interpretar las cosas de una manera diferente al que se maneja por lo natural. Y tiene la fortaleza para salir adelante de cualquier situación. ¿Por qué? Porque nos alineamos a lo eterno. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a avanzar. Una de las funciones más importantes del matrimonio, por diseño de Dios, es manifestarse uno. Ahora usted entiende por qué el enemigo está tan ensañado en dividirnos. Porque todo está armado, todo el sistema, toda la vida, todo el trabajo, todos los bancos, todo está armado para separarnos. Tengo un colaborador acá. Todo está armado, todo está preparado para separarnos. Es mi trabajo, tu trabajo, mi auto, tu auto, mi cuenta de banco, tu cuenta de banco. Está bien, todos funcionamos en el sistema y no hay problema. Mi esposa tiene su cuenta de banco, yo tengo mi cuenta de banco. Pero cuando uno está alineado a lo eterno, ¿qué hace? Va junto al banco y une esas cuentas. Y pasa a ser una. Uno se puede meter al home banking y con una clave entrar a las 3 cuentas que tenemos. Pasaron a ser una, porque somos uno.
¿Entienden? Ahora, el que no se alinea a lo eterno, ¿qué hace? Se divide. Y el marido no sabe, o la esposa no sabe cuánta plata hay en la cuenta del marido. Y el auto está a nombre uno del uno y el otro del otro. Y algunos, yo conozco una persona cristiana que cuando se casó le hizo firmar a su esposa de antemano, cristianos los dos, una escritura renunciando a la propiedad. Era solo de él. Discutible, no quiero que ninguno se ofenda acá con lo que estoy diciendo, pero le doy ejemplo para que usted vea cómo muchas veces, por no entender el diseño, por no entender cómo Dios nos ve, entramos y caemos a la trampa de lo natural y de lo temporal y empezamos a funcionar como cualquiera, separados. Y hay diferentes circunstancias, cada uno sabe su historia, ¿no? Por las que podemos llegar a estar separados por cuestiones laborales, cuestiones de distancia, cuestiones de tiempo. Yo suelo viajar a veces solo a ministrar una iglesia, mi esposa, mis hijos no me acompañan. Eso no quiere decir que estemos separados, divorciados. Significa que por un momento estamos circunstancialmente separados, pero seguimos siendo uno. Sígame un poquito. Mire cómo Dios nos ve. Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos un poco de eso. Este es el propósito eterno de Dios. Dios nos diseñó para hacer su imagen y semejanza. Para que al vernos la gente lo vea a Él. De entrada, Dios dejó claro de qué se trata la cuestión. No se trata de que la gente nos vea a nosotros. Y ahora en Cristo, con más razón, la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Eso es recuperar la intención del diseño original. Pero mire cómo sigue diciendo el texto. Dice que Dios los creó hombre y mujer y los bendijo y les puso por nombre Adán y Eva. ¿Eso dice su Biblia? ¿Y por qué los llamamos Adán y Eva? No pasa nada, sígalo llamando Adán y Eva, es un tecnicismo, ¿no? Pero ayer hablamos de la familiaridad de los textos. Estamos tan familiarizados con la historia y con los textos que lo pasamos de largo. Y al decir Adán y Eva no nos damos cuenta que para Dios no eran Adán y Eva. Y parece una cuestión tecnicista o un tecnicismo inocente, pero no es inocente si yo no entiendo el diseño. Acá Dios está diciendo que Él les puso por nombre a Adán el día en que fueron creados. A los dos. Eran Adán, versión masculino y femenino. Los dos eran Adán. Eran uno. Para que usted entienda un poco, la idea es como una balanza. ¿Vio cuando uno tiene la balanza que funciona bien, ¿cómo funciona? En equilibrio. De un lado hay un peso y del otro lado hay ¿qué cosa? El mismo peso. Puede que de un lado haya una bolsa grande de 5 kilos de harina y del otro lado hay solo un pedacito de plomo chiquitito. ¿Importa la diferencia? ¿Importa el tamaño? ¿Importa la contextura de qué está hecho cada cosa o importa que pesan lo mismo? Nosotros nos metemos en esos líos naturales y temporales de pelearnos porque somos diferentes. Pero resulta que somos diferentes porque simplemente a Dios se le ocurrió que fuera así. Ayer ya lo establecimos. Mientras Adán dormía, Dios sacó una mujer de él. Entonces, ¿nuestro objetivo es pelearnos porque somos diferentes? ¿Transformarnos en el clonador? Queremos que el otro sea mi clon y piense como yo y vea las cosas como yo y haga las cosas como yo. Algunos sonríen, veo que conocen gente que hace esto, ¿no? Nos sale como naturalmente un deseo de, viste, yo tengo que cambiar al otro. Ni hablar cuando nos estamos por casar, ¿no? Sobre todo las chicas le agarran ese síndrome mesiánico, yo a este lo voy a cambiar. No te lo dice, pero por dentro lo siente, ¿no? Y dice, lo voy a cambiar. El tipo es un desastre que no vale nada. Para Dios sí vale, ¿no? Hay esperanza para todas las personas. Pero usted entiéndame como padre, yo tengo una hija de 13, ¿no? Y lo veo, un desastre el tipo. Pero ella no lo ve, ¿ella qué ve? Ella ve ese deseo que yo lo voy a amar tanto que lo voy a cambiar. Y no es como Dios nos diseñó. Dios nos diseñó para ser uno, Dios nos ve como uno. Dios nos hizo diferentes y la diferencia es para enriquecer, no para que seamos enemigos. Mi esposa ve las cosas de otra perspectiva de las que veo yo. Y yo veo las cosas de otra perspectiva de las que ve ella. Y eso tiene que colaborar a enriquecer cómo vemos las cosas.
Es como si yo le pongo un libro acá enfrente y yo estoy viendo la tapa y usted está viendo la contratapa. Y yo estoy viendo la tapa que tiene letras grandes, tiene una foto grande, tiene colores, y usted me dice, no, nada que ver, yo estoy viendo letras chiquititas que de acá ni las leo, estoy viendo una foto del autor, y lo que usted me está describiendo es totalmente otra cosa que la que estoy viendo yo. ¿Quién tiene razón? Los dos, estamos viendo lo mismo de ópticas diferentes. Entonces, ¿qué necesito hacer? Entender, establecer la cuestión. Estamos viendo lo mismo, estamos viendo a nuestros hijos, estamos viendo este problema financiero, estamos viendo el futuro de nuestros hijos, estamos viendo la familia, pero lo estamos viendo de ópticas diferentes. ¿Cómo puedo enriquecer yo lo que veo y cómo podés enriquecer vos y juntos llegar a algo para que sumemos a seguir siendo uno? Porque como vamos a ver ahora, y usted lo puede ver por la ayuda del Espíritu en su casa leyendo las Escrituras, el número 1 es uno de los números de la matemática de Dios más importante para Dios. El 1 es un gran número dentro de la espiritualidad. Mire lo que dice Génesis 1:28, ayer lo leímos, luego Dios los bendijo a los dos con las siguientes palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella y reinen sobre la tierra. Establecimos también esto ayer, solo lo voy a recordar para algunos que sé que no estuvieron, pero dejamos claro que Dios, cuando le delega al hombre el gobierno, Dios se desentiende del gobierno sobre la tierra, porque el gobierno fue delegado en el hombre. La intención original de Dios es gobernar al primer matrimonio y que el primer matrimonio gobierne la tierra. ¿Qué hizo el primer matrimonio? Se independizó de Dios, le delegó ese gobierno al enemigo y el enemigo se hace la panzada hoy gobernando la tierra. Y nosotros seguimos orando que Dios gobierne la tierra y Dios no va a gobernar la tierra. Discúlpeme que parece una mala noticia. Lo que Dios quiere hacer es gobernar personas. Dios va a gobernar personas que al entender lo eterno van a salir a la vida y van a manifestar la vida que portan y la gente va a ver a Cristo y de esa manera se gobierna la tierra. La tierra, la intención sigue siendo la misma. Si fuera diferente, Dios lo hubiera dicho. Por eso Jesús viene, paga con su vida y dice, yo vine a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Las intenciones del diseño original. No podemos recuperar el Edén. Usted y yo no podemos viajar en el tiempo y volver al Edén. Podemos recuperar las intenciones del diseño original. Y una de las intenciones del diseño original es que nosotros entendamos que somos uno. Y que como uno a quien Dios bendijo, Dios le da el mandato de multiplicarse, de formar familia y de a través de su familia multiplicar eso en las generaciones. Entonces usted acuérdese de su historia. Naturalmente usted ¿qué ve? Separación. Naturalmente usted ¿qué ve? Mamá en la casa, papá trabajando en otras épocas. O ahora los dos trabajando, los hijos con una niñera o los hijos en la escuela. Vemos separación. Decimos, mi hijo me importa, yo amo a mis hijos, pero resulta que cuando me fui de mi casa, mi hijo estaba durmiendo y cuando vuelvo de trabajar, mi hijo ya está durmiendo de nuevo. Y pasó un día entero y no vi a mi hijo. Y yo puedo decir mucho, pero los hechos indican cómo son las cosas. Y acá podemos entrar a discutir otra vez tecnicismo, ¿no? Que necesitamos trabajar, que no alcanza el dinero y todo lo demás. Pero yo prefiero perder 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos y ganar a mi hijo y no perder a mi hijo y ganar millones. Pero es una cuestión de perspectiva. Si lo veo del plano natural o si lo veo del plano eterno. Si entiendo los diseños o no entiendo los diseños de Dios. Uno, principal y que necesitamos volver a recuperar es entender que Dios nos hizo uno y que tenemos que comprometernos con ese uno. El plan de Dios siempre fue el uno. Dios es uno con 3 personas o esencias diferentes, pero sigue siendo uno. Y hay gente que discute esto, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la onda? Porque vos me hablas de Cristo, sí, pero ¿y qué pasa con el Padre? Y no, Cristo fue a la cruz, pero en realidad ahora es el Espíritu Santo. Y como que naturalmente separamos. Pero Dios no separa. Para Dios es uno. El reino es uno, la iglesia es uno. Mire lo que dice este texto. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Y en el en todos, otra vez, uno. ¿Cuántas veces se menciona el uno ahí? En 3 textos, o 2 textos bíblicos, 2 versículos. Muchas veces. ¿Será que para Dios es importante el uno? Y está hablando de muchas cosas diferentes. El cuerpo de Cristo es uno solo. Y a nosotros como que de alguna manera no nos cuesta entender, aunque sí nos cuesta entender el cuerpo como uno, pero después en la práctica, nosotros se nos viene la idea como que el cuerpo es esto, somos nosotros los que estamos acá. Y lo demás, bueno, Dios dirá, depende cuán en la verdad están. Y empezamos a juzgar naturalmente quién podría o no estar en el cuerpo, ¿no? Y ni hablar si volvemos a la familia. De repente como familia, uno se congrega acá, pero el otro se congrega en la otra. Y el otro se congrega el tercero, el primo, en la otra. Y el padre que se peleó con el hijo se fue a la cuarta. Y entonces de repente somos todos de una familia, pero nos congregamos en 4 congregaciones diferentes. Como si Cristo fuera polígamo y tuviera varias esposas. Pero resulta que Cristo tiene una sola esposa. Nos reímos para no llorar, ¿no? Pero ¿por qué le digo esto? Porque todo esto tiene mucho que ver con la familia y tiene mucho que ver con la manera que en la familia se entiende el Evangelio. Porque si usted reduce lo que Dios hace a estas 2 horas de reunión, usted entiende muy poco del Evangelio. Pero si usted puede vivir la vida de Cristo todos los días en su casa, usted ahí va a entender el Evangelio, porque Dios se manifiesta en la casa. Todo empezó, como vimos ayer, en un matrimonio y una familia, y todo termina en un matrimonio y una familia. Todo el plan de Dios es un matrimonio y una familia, que es Cristo y la iglesia. Es la familia de Dios en la tierra, el cuerpo de Cristo en la tierra, que es uno. El Espíritu es uno, el Señor es uno, el llamado es uno, la esperanza es uno. Miren si será importante el número 1. Ahora, veamos un poquito cómo Jesús viene a mostrar esto como ser humano. Y Jesús no se casó, por supuesto, no se asuste como que le vengo a traer una herejía. Porque estamos hablando del matrimonio y la familia. Pero Jesús como humano, si bien no se casó, estuvo como parte de una familia. Y eso ya lo vimos claro ayer. Se encapsula en un bebé humano, el Cristo eterno, y Dios lo pone en un matrimonio común y corriente. Y Él se forma hasta los 30 años en el seno de una familia. Y Él como humano, viviendo en una familia, nos muestra cómo es esto de ser uno con el Padre. Y Él lo explica claramente, que era hacer lo que veía hacer el Padre. Y Él dice en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. ¿Me va siguiendo? Por favor, sígame atentamente, porque es muy importante que como matrimonios y familias entendamos este principio. Necesitamos entender que somos uno. Necesitamos entender que Dios nos llamó a manifestarnos uno y necesitamos comprometernos a cuidar ese uno. ¿Cómo funcionaba? Jesús le dice a sus discípulos, el Padre y yo somos uno. Y en Juan 5, 19 y 20 les explica, Jesús les explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. ¿Qué significa lo que Jesús acaba de explicar? Significa, pasame a la próxima, por favor. Significa que para Jesús ser uno con el Padre era hacer su voluntad. Tenía que ver con vivir para hacer la voluntad del Padre. Eso es ser uno. Volvamos al seno de la familia. A veces nos pasa, voy a aprovechar que no están mis hijos hoy y los voy a escrachar. No se van a enterar, no le cuente a usted. A veces nos pasa con los hijos que están en la adolescencia, y si bien hay algo hermoso que estamos experimentando, que cuanto más uno crece en el conocimiento de la vida de Cristo en nosotros, la adolescencia se sale totalmente del parámetro normal socialmente. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún problema con nuestros hijos con la adolescencia. Literalmente ninguno. No nos están dando dolor de cabeza, no. Obviamente le sale, ¿no?, el retobado a veces, porque es una edad hormonal y complicada, pero
Cuando uno vive en su casa, y no me pongo como ejemplo, por favor entiéndame el principio. Cuando uno trata de vivir en su casa todos los días una fe no fingida, y ellos conocen el diseño y conocen de qué se trata, muchas veces me encuentro, y mi esposa le puede ser testimonio en esta tarde, hablando con mi hijo, por ejemplo, y diciéndole, Elías, vos sabés que lo que estás haciendo está fuera de diseño, que me estás enfrentando a mí o estás enfrentando a tu mamá y esa no es tu función es hacer lo que ves al Padre hacer. Tu función es ser uno, tu función es obedecer. Como Jesús, nada hacía por su propia cuenta. Te sale naturalmente, ya tiene 17, ya empieza esto a probar a hacer las cosas por su cuenta. Y es muy bueno en muchas cosas. Por ejemplo, cocina. Le voy a hacer una confesión. En mi casa cocino yo, no tengo ningún problema. A mi esposa no le gusta mucho cocinar, aunque cocina rico. A mí me encanta cocinar. Y a mi hijo me salió con ese gen. Le encanta cocinar. Y a veces, queriendo hacerlo él por su propia cuenta, como que le sale más fuerte, ¿no? Y él sabe y lo está haciendo bien, pero le vendría bien un ajuste. Y no quiere. Porque naturalmente, ¿qué te sale? La dan de adentro, ¿no? Y querés oponerte. Todo es rivalidad y competencia. Entonces, le digo, Elías, nada hagas por tu propia cuenta. Solo hago lo que va a hacer el Padre, decía Jesús. Y le traigo a memoria el texto. Es un principio que funciona. Y eso es ser alineado a lo eterno. Ahora, yo puedo decirle eso a mi hijo si yo desde ese momento para atrás jamás hablé de la fe, jamás hablé de lo eterno, jamás hablé del diseño y no vivo el diseño. No lo puedo hacer porque estaría forzando algo. Ahora, como él está permanentemente escuchando esto, viendo esto, lo hablamos en la mesa, lo que decía Deuteronomio capítulo 6, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, en tu casa, todo el tiempo temiendo al Señor tu Dios. Entonces, cuando uno vive la fe no fingida, significa que uno se levanta a la mañana, abre los ojos, Cristo. Vivís Cristo, pensás Cristo, hablás Cristo, tomás mate Cristo, todo es la vida que vivimos. No estamos escondiendo, forzando o viviendo acá una cosa y después en casa otra, porque eso sería fe fingida. O sea, como esa vida se vive en lo cotidiano, eso me da la autoridad para, ante una necesidad de ajuste, poder tomar el diseño y decirle a mi hijo, hijo, está fuera de diseño. Y él sabe de qué le estoy hablando. Y no hay mucho que discutir. Y puede tener la docilidad de decir, sí, papá, tenés razón. No es mi función. Es más, muchas veces él tiene razón. Pero la manera en que se está levantando, la manera en que está enfrentando la autoridad, que no es una persona, yo no me sujeto a la persona, yo me sujeto a la autoridad espiritual delegada en la persona. Si yo me congregara en este lugar, no me sujetaría al pastor Daniel, porque me gusta su barbita candado, o me gusta cómo se peina, o me gustan los chistes que hace. Me sujetaría a él, ¿por qué? Porque hay una autoridad espiritual delegada en él. Y yo me sujeto a esa autoridad espiritual. Es lo que David entendía cuando no se quería levantar contra Saúl. Y David tenía razón, pero Saúl era la autoridad espiritual delegada. Ahora, si yo me alineo a lo eterno, yo entiendo esos principios, y esos principios puedo transmitírselo a mis hijos. Mi hijo no tiene la función de sujetarse a mí porque soy lindo, o porque soy buena onda, o porque tengo razón. Yo puedo estar equivocado y él tiene razón, pero no se puede levantar contra la autoridad, porque se corrió del diseño. Y si yo le dejo levantarse contra la autoridad, le estoy mal enseñando. Entonces él después se mete a la sociedad y se va a levantar contra un jefe, se va a levantar contra un policía, se va a levantar contra el semáforo. El semáforo es una autoridad, es una lucecita, pero es la autoridad y yo tengo que parar. ¿Por qué él puede parar en el semáforo en rojo? Porque un día en su casa su papá le dijo, cocinando un arroz, hijo, estás fuera de diseño, no te puedes levantar. Eso es el Evangelio. El Evangelio es hacer el arroz en tu cocina y transmitirle los principios eternos a tu hijo. ¿Me entiende el punto? Por favor, con toda humildad, no me estoy poniendo como ejemplo. Quiero ser práctico para que usted me entienda de qué estamos hablando. ¿Sí? Entiendo que el Espíritu Santo le da testimonio de cómo sale esto de mi corazón. Avancemos un poquito más. Una de las grandes claves en el matrimonio es someterse juntos a la voluntad de Dios y ser obedientes a eso. Si nosotros podemos juntos someternos a la voluntad de Dios, somos uno. No somos uno porque pensamos igual. No somos uno porque nos gusta lo mismo. Le voy a ser bien sincero, voy a seguir haciendo confesiones y mi esposa después me va a pegar en el auto. No me pega, chiste.
Muchas veces con mi esposa pareciera que somos AM y FM. Estamos en onda diferente. Y usted haga la prueba. Usted trate de encontrar una M en una FM. ¿Cuándo la va a encontrar? Nunca. Y a veces pareciera que somos así. Estamos en onda diferente. Yo voy por allá y ella va por allá. ¿Eso significa que no somos uno? No, seguimos siendo uno. Somos dos cabezones que tenemos que volver a encontrarnos en la misma onda. Pero seguimos siendo uno porque para Dios, Dios nos ve como uno. Problema tuyo si vos te separás. Pero para Dios seguís siendo uno. Y vos podés tener razón y te separaste porque tenías razón. Y resulta que tenés razón, pero dormís solo en el living. Y ella tapió la tirada en la cama durmiendo cómoda. ¿De qué te sirve tener razón si rompiste el uno? En la balanza tiene que pesar siempre más la relación que la razón. El uno que la razón. Entonces, ¿qué hacemos cuando no nos encontramos? Nos encontramos en Cristo. ¿Saben dónde somos uno? En Cristo. En Cristo los dos somos amados, en Cristo los dos somos justificados, en Cristo los dos somos perdonados, en Cristo los dos pasamos de tinieblas a luz, en Cristo los dos pasamos de enemistad a reconciliación, en Cristo somos lo mismo, somos uno. ¿Usted quiere ser un matrimonio alineado a lo eterno? Encuéntrese en Cristo. No busque ser igual, nunca lo va a hacer. Pero si hay lugar donde trae tanta plenitud encontrarnos es en Cristo. Y si hay algo que ha traído mucha salud a nuestra vida matrimonial en estos últimos años, es habernos encontrado en Cristo. Y haber entendido el mensaje de la cruz y poder levantarnos cada mañana y con toda la dificultad y la lucha que eso trae, y usted se conoce, es decir, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Levantarnos cada mañana y volver a ir a la cruz y encontrarnos en la cruz. En la cruz somos dos muertos. Somos iguales. En la cruz somos dos crucificados. Y el que está muerto no se pelea, el que está muerto no se ofende, el que está muerto no opina, el que está muerto, está muerto. Ahora, yo sé que suena chino lo que le estoy diciendo, pero es a ese mensaje al que tenemos que volver. Tenemos que volver al mensaje de la cruz y tenemos que volver a entender como familia y matrimonio de qué se trata realmente el Evangelio. Porque esa es la única esperanza que tenemos ante toda esta inundación que hay de ideologías y de destrucción del matrimonio y la familia. Y yo le tengo una noticia, el matrimonio y la familia van a estar por siempre, porque son eternos, porque nacieron de Dios. Le guste a quien le guste, pongan la ideología que quieran, cambien las leyes que quieran, el matrimonio no se va a terminar y la familia no se va a terminar. Y pueden cambiar la familia como quieran, porque obviamente hoy hay diferentes tipos de familias, monoparentales, familias ensambladas. Tenemos mi hijo, tu hijo y nuestro hijo, 3 tipos de hijos, una sola familia. Y a veces tener nuestro propio hijo, un solo hijo es difícil. Imagínense 3 tipos de hijos en una sola familia. Pero los principios de Dios siguen siendo los mismos. Hay una autoridad espiritual delegada, los hijos se tienen que sujetar a esa autoridad y los padres son los responsables de formar en sus hijos, multiplicar en sus hijos lo eterno en las generaciones. El principio no cambia. Cambiarle todo lo que quiera a la forma de tu familia, pero el principio sigue siendo el mismo. Porque Dios es eterno. Siga conmigo entonces un poquito. La voluntad del Padre es dar a conocer al Hijo, a Cristo. Y acá entramos a algo complicado, pero muy bueno. Mire, venga conmigo a las Escrituras para que no crea que estoy inventando nada. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Yo le voy a hacer una confesión. Hace unos 3 años atrás, yo vi por primera vez este texto. Lo vi en el Espíritu, lo vi cuando el Espíritu Santo abrió mis ojos. Después de 3 generaciones de creyentes, después de haber estudiado 4 años de teología, después de haber escrito libros sobre familia, después de haber predicado en cientos de iglesias. Y un día lo vi y digo, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan. Y si alguien me preguntaba hasta ahí, ¿cuál es el plan de Dios? Yo no sabía. No lo podía decir. Y resulta que Dios ya nos mostró. Esto está escrito hace 2000 años. Hace 2000 años tenemos acceso a esto. Que Dios ya nos mostró su plan acerca de Cristo.
un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, o en la versión Reina Valera dice el propósito eterno de Dios, o sea, el propósito de siempre. Eterno significa que estuvo antes que nosotros, va a estar después que muramos, eterno. Y el plan es el siguiente. Escuche el plan. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Y hace un tiempo una persona me dijo, no, pero ahí dice a su debido tiempo. Yo le recuerdo un texto. Cuando Jesús empieza su ministerio, usted léalo después en el Evangelio según San Lucas, Jesús viene del desierto, lleno del Espíritu Santo, se mete en la sinagoga, agarra el rollo del profeta Isaías, lo abre y empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, ¿se acuerda? Lee todo el capítulo, todo el libro, el rollo, lo cierra, lo deja y dice lo siguiente. ¿Qué dice? Hoy se ha cumplido el tiempo. Jesús lo dijo cuando fue el tiempo en el que Dios empezó a reunir todas las cosas en Cristo. Si usted quiere ser un poquito más técnico todavía, lea Apocalipsis. Apocalipsis dice que Cristo fue inmolado de antes de la fundación del mundo. O sea que el tiempo de reunir todo en Cristo es antes de la fundación del mundo. Todo se reúne en Cristo, que es lo que acabamos de leer. Siga conmigo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Me encanta esta última parte, porque nos ayuda mucho como familia, primero a entender el plan. ¿Cuál es el plan, el propósito eterno de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que Dios va a hacer que todo resulte conforme a ese plan. Qué sanador que es como familia entender esto y entender que cualquiera sea la situación que nosotros estemos viviendo, todo va a colaborar para el avance del Evangelio. Una familia alineada a lo eterno es una familia que entiende que todo lo que pasa, por más difícil y duro que sea, como perder a un familiar en un accidente, como perder un trabajo, pasar por turbulencias económicas, todo de alguna manera Dios lo va a usar para llevar adelante su plan. Y todo se va a reunir en Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted pasa por una situación adversa y usted sigue manteniéndose firme, sigue sirviendo al Señor, sigue manteniéndose firme en su fe, sigue entendiendo que Dios algo está haciendo con eso, usted está mostrando, no usted está mostrando a Cristo. ¿El plan se cumple o no se cumple? La gente lo ve y dice, ¿y a este loco qué le pasa? Tendría que estar deprimido en una cama y mirá cómo está. Parece un extraterrestre, sí, es Cristo. Todo colabora con el plan. La gente va a ver a Cristo, porque ese es el plan eterno de Dios. Pero necesitamos volver a verlo, necesitamos entenderlo y necesitamos comprometernos con esto. Porque si no pasa algo muy triste. Mire, hace 2000 años atrás, cuando la primera iglesia es dispersada por el mundo, la gente los veía y veía a Cristo. Y los llamó cristianos por primera vez. Pero resulta que si somos sinceros, la gente hoy ve a los cristianos y no quiere saber nada de Cristo. Y es una realidad muy dura, de la cual nos tenemos que hacer cargo. Nosotros como familia, y sentar a nuestros hijos en la mesa y en la sobremesa, en vez de estar peleándonos entre nosotros o hablar de cualquier tontería, poder hacer una sobremesa en familia y decir, nosotros como familia estamos colaborando para que la gente al vernos vea a Cristo y quiera a Cristo, o nosotros somos una familia que está colaborando para que la gente al vernos no quiera saber nada de Cristo. Eso es una familia alineada a lo eterno, una familia que se compromete con el propósito eterno de Dios. Y si usted lee este texto de nuevo, usted se va a dar cuenta que esto no es una opinión. No es una sugerencia, no es que vine yo de Rosario a traerle algo nuevo, no, está en las Escrituras hace 2000 años y Dios nos deja claro que ese es su plan. Y usted y yo necesitamos comprometernos con ese plan, conocer ese plan, saber de qué se trata ese plan, ser profesionales en explicar el plan y comprometernos con toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, nuestras finanzas, agenda, decisiones, con el plan, el propósito eterno de Dios.
Eso es una familia alineada a lo eterno. Siga conmigo un poquito más. El Evangelio eterno de Dios es la supremacía, la universalidad y la centralidad de Cristo en la eternidad, en toda la creación y en toda la humanidad. Y para que vea que no invento, lea conmigo el texto. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación porque por medio de Él, por medio de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. ¿De dónde salió todo lo que existe? De Cristo. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo salió de Él, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Y nosotros que pensamos que la creación se mantiene en pie todavía porque el querido bendito Donald Trump y el coreano no apretaron un botón para matarse entre ellos con armas nucleares. No, las escrituras nos dejan bien claro quién sostiene el universo. ¿Quién es? Cristo. Todo subsiste, Él mantiene unida a toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué dice? La iglesia. Otra vez el número 1. Él es el principio supremo de todos los que se levantan de los muertos, así que es el primero en todo, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios, todo Dios en Cristo. Y ahora Cristo en nosotros. Matemática básica esto. Todo Dios, toda la plenitud de Dios en Cristo y todo Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Por eso vuelvo a tomar la palabra que mencioné ayer, dimensión. Dimensione donde estamos metidos. Dimensione que esto no es un juego. Dimensione la seriedad de la causa, la seriedad del matrimonio, la seriedad de la familia y usted va a cambiar para siempre. Siga conmigo en el texto. Y por medio de Él, o sea de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Dios ya está en paz con toda la creación, con toda la humanidad, solo que la humanidad no lo sabe. Por eso estamos llamados a llevar la buena noticia. La buena noticia no es si no te convertiste vas al infierno, porque esa es una mala noticia. La buena noticia es ya estás reconciliado con Dios en Cristo. Ah, no sabía. Bueno, ahora lo sabes. Lo único que tenés que hacer es abrazar a Cristo. Y la gente toma la buena noticia. Y pasa de tinieblas a luz, de enemistad a reconciliación, porque ya están reconciliados con Cristo en la cruz. Y ese es nuestro llamado como familia. Todos los días. Cuando el matrimonio funciona como uno y manifiesta a Cristo, esto tiene un gran impacto en su familia y en las generaciones. Porque el Evangelio se vive en la casa. Y si nosotros estamos viviendo esto en nuestra casa, nuestros hijos están creciendo en nuestra casa entendiendo el Evangelio. Y empezando desde la casa a comprometerse con el avance del Evangelio. Le doy un ejemplo muy sencillo que solemos hacer para que usted tenga un termómetro de si somos temporales o somos eternos. Su hijo llega a los 17 años y empieza, porque no nos hemos dedicado mucho a ello ni a ver su potencial, empieza a hacer un curso ¿cómo se dice? Un test vocacional. No estoy en contra de los test vocacional, perfecto, por favor, si alguno trabaja en esto, no se ofenda. Pero creo que si nosotros nos ocupáramos de nuestros hijos como Dios nos encomendó ocuparnos, nuestros hijos al llegar a la edad de decidir ya sabrían qué tienen que hacer. Porque ellos tienen un potencial que nosotros nos ocupamos de desarrollar, tienen intereses que nosotros vimos y nosotros podemos decirles, seguí este camino porque somos los que tensan y lanzan la flecha, ellos son flecha en nuestra mano. Después vamos a hablar un poco de eso, pero siga conmigo en la idea. Su hijo decide que va a estudiar algo y viene y se lo cuenta. Y usted le dice a su hijo, no estudies eso porque eso no te va a dar dinero. Yo sé que ustedes acá no lo hacen, les cuento lo que las familias cristianas hacen en Rosario. Esa familia que le dice a su hijo con la mejor intención, parece una intención muy noble, le dice, no estudies esto porque esto no te va a dar dinero. Esa es una familia que está alineada a lo temporal.
Una familia alineada a lo eterno le dice, si eso va a colaborar con el avance del Evangelio, estudialo. No importa la lógica humana, si va a dar o no va a dar dinero, si es un trabajo que rinde o no rinde, porque los recursos van a venir, porque Dios va a hacer que todo resulte conforme a su plan. Todo se va a ordenar a causa del propósito. Y los recursos van a venir para que lleves adelante el propósito eterno. Entonces, un termómetro. ¿Estudio porque me va a dar dinero o estudio porque va a colaborar con el avance del Evangelio? ¿Trabajo por dinero o trabajo por propósito? Son dos ópticas totalmente diferentes. Y es tiempo de que nos alineemos a lo eterno y que podamos comprometernos en trabajar por propósito. En estudiar, trabajar, hacer lo que hagamos para el avance del Evangelio. Hay gente que Dios le da la habilidad de hacer dinero. No hay ningún problema con el dinero es solo un papel. El problema es tu corazón. Si Dios te da la habilidad de hacer dinero es porque Dios puso en tu mano la posibilidad de hacer recursos para hacer el bolsillo del reino, para financiar el avance del Evangelio. ¿Eso significa que no te compres un auto nuevo, no te vayas de vacaciones, no te hagas una linda casa? No, hacela y disfrutala. Pero si todos tus recursos van a ir a lo temporal para disfrutar, algo no está bien. Ahora, si todos los recursos que Dios nos da, nosotros los podemos canalizar para el avance del Evangelio, somos una familia alineada a lo eterno. Siga conmigo un ratito más. ¿Cuánto me dan 10 minutos? Cae en la trampa. 10, 20, 30, 40. Es una broma, no la haga más, no levante más la mano. Aunque cuando el pastor le diga levante la mano, sí levante la mano. Parece que decimos mensajes opuestos. ¿Por qué es tan importante alinearnos a lo eterno? Porque si nos alineamos, las decisiones, los tiempos, los recursos, toda la vida del reino, vamos a ser embajadores de Dios. No me da el tiempo, no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto hace que estoy hablando, negra? ¿Me controlaste? ¿Media hora? No, qué generosa. ¿Media hora recién? No, hace una hora estoy hablando. ¿No importa? Bueno, cuando se enfríe el café avísenme y lo ponemos a calentar de nuevo. Mire, el concepto de embajador es algo que nosotros no estamos acostumbrados a conocer, sobre todo si no estudiamos un poco o no estamos vinculados a la política. Pero el embajador básicamente es alguien que está enviado por su país a representar al país y a donde él va se transforma en el país. Y esta persona va de Argentina a Europa y se instala en España, y en España hay un pedazo de tierra que España le cedió a Argentina, y ese pedazo de tierra se transforma en Argentina en ese lugar, que es la embajada. Y el embajador va y se instala ahí para ayudar a toda persona argentina que vive allá y necesita que lo defiendan. El embajador tiene una casa, el embajador tiene una heladera, tiene un auto, tiene hijos, tiene escuela, pero el embajador no llena la heladera, no se fija si hay leche, no maneja el auto, no paga la escuela de los chicos, no paga el alquiler, no hace nada. Porque esa no es su tarea. Su tarea es ser embajador, representar a su país. Gana miles de dólares, un sueldo mayor al del presidente de la nación argentina en este momento, en dólares, y no lo usa. Porque no tiene gastos. Porque todos sus gastos están suplidos como embajador. ¿Entiende el punto? Y nosotros resulta que somos embajadores de Dios. Somos embajadores de reconciliación. Dios nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de paz. Ahora resulta que nosotros nos levantamos cada mañana a suplirnos nosotros solos nuestras necesidades. ¿Qué quiero decirle con esto? Que usted mañana no se levante y no vaya a trabajar. No, yo no voy a trabajar más porque soy embajador del Señor. No se trata de eso. Se trata de vivir con el entendimiento de quién soy. Ahora, una esto que le estoy diciendo con cuando Jesús dice, busquen primero el reino y su justicia y lo demás va a ser añadido. Y en el contexto usted lee que ellos estaban ansiosos, estaban preocupados por qué iban a comer, qué iban a vestir y qué van a hacer el día de mañana. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿no? Y Jesús les dice algo muy interesante, le dice, ¿por qué se preocupan por esas cosas? Nosotros las llamamos bendición. Un trabajo, una casa, un auto, la comida, la heladera llena. ¡Qué bendición! Tengo la heladera llena. Dios la llama cosas. Tema para otro día, el pastor le va a explicar la bendición la próxima semana. Venga, no se preocupe. Pero
Mire, Dios nos llamó a ser embajadores de su reino. Significa que Él es el que nos sustenta, Él es el que suple, Él es el que me provee a través de un trabajo, a través de lo que a Él se le dé la gana. No confunda la idea de que usted se va a trabajar y yo traigo el dinero a esta casa y nos sale el macho de adentro. Porque Dios le está proveyendo, no su trabajo. Ahora, ¿cuánto nos cuesta ver esto tan claramente? Porque estamos muy metidos en lo temporal. Cuando nos alineamos a lo eterno, entendemos que Dios usa todas las cosas y nos provee. Él nos provee. Y que trabajamos por propósito y no por dinero. Y si usted no lo entiende, vea cuánto le gusta hacer lo que usted hace en su trabajo. Y si no le gusta lo que usted hace, usted está fuera de propósito. Y no le quiero traer ningún problema hoy porque mañana usted va a querer renunciar. No, siga haciendo lo que está haciendo por más que no le guste, pero ármese un plan a corto, mediano o largo plazo para que usted pueda alinear su vida al propósito. Usted tiene que hacer lo que le apasiona, lo que a usted le guste hacer, de manera que usted lo haría aunque no le paguen. Ahí usted está en su propósito. Y eso llámese profesión, llámese albañil, llámese ama de casa, llámese maestra, negociante, la cara que usted le ponga. Pero si a usted le apasiona lo que hace, Dios va a usar eso para que usted exprese a Cristo. Porque si hay algo que nosotros no podemos expresar, es a Cristo cuando hacemos algo que no nos gusta. ¿Usted qué expresa? Cara larga, mala onda, maltrato. Y si no, vaya a un lugar de administración pública, con todo respeto si hay alguno acá que trabaja en esos lugares, pero ¿qué hace esa gente que está haciendo algo por dinero nada más y no le gusta lo que hace? Lo trata mal. O directamente no lo trata, se queda jugando el solitario mientras otra persona le atiende. Hay una cola larga y el tipo está en la computadora no haciendo nada. Bueno, me voy poco por las ramas, mi esposa me hace allá, redondea. Mi ayuda idónea, perdón. Alineados a lo eterno o alineados al propósito eterno de Dios, tenemos garantía de ser mejores personas, mejores esposos, mejores padres. ¿Por qué? Porque no se nos va a ver a nosotros, se va a ver a Cristo. Si hay algo que este mundo no necesita, discúlpeme con todo respeto, se lo digo, es verlo a usted, ni verme a mí. Porque algunos son más agraciados que otros, son un poco más facheros, un poco más lindos, más lindas, y otros, bueno, es lo que hay, eso es lo que somos. Pero el mundo no necesita vernos a nosotros, el mundo necesita ver a Cristo. El mundo necesita ver a alguien que cuando le chocan el auto se baja a preguntarle si está bien la persona, y no que se baje en el nombre del Señor a trompearlo. Porque me sale, el guerrero de Jehová, los patobicas de Jehová, me bajo del auto y lo quiero pegar en el nombre del Señor con la Biblia Thompson que traigo en el auto, dura, tapa dura, grandota. El mundo no necesita eso, el mundo necesita ver a Cristo. El mundo necesita ver a Pablo que está atado con cadena en una cárcel, totalmente destruido, a punto de morir decapitado, y que te dice, el camino es el amor. El amor todo lo sufre. El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero fácil decirlo sentado en una Hilux 0 kilómetros. Pero Pablo estaba atado con cadena en una cárcel a punto de morir decapitado. Y sigue insistiendo que el camino es el amor. Y con ese camino hace temblar al rey. Y hace temblar a un imperio. Eso es estar alineado a lo eterno. Lo temporal es lo que hay. Y produce lo que vemos. Pero lo eterno hace temblar un imperio, por más que naturalmente parezca que estoy destruido. Como empobrecidos, pero enriquecidos en todo, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 6 de 2 Corintios. Como muertos, pero vivos. Son dos cosas totalmente diferentes, lo temporal y lo eterno. También impactan las tinieblas porque el matrimonio alineado le recuerda a nuestro adversario cada día la boda de Cristo y la iglesia. ¿Cómo es esto? Nosotros como matrimonios estamos llamados, estamos diseñados para ser figura profética de Cristo y la iglesia. Mire lo que dice Efesios 5:31. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en, otra vez el número mágico, se convierten en uno. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Pablo, ¿de quién está hablando acá? ¿Del matrimonio natural o está hablando del matrimonio de Cristo y la iglesia?
toma el matrimonio natural como una alegoría, como una metáfora, como una comparación del matrimonio de Cristo y la iglesia. No estaba jugando Dios cuando diseñó el matrimonio. Cuando Dios, vuelva conmigo un poquito al origen, cuando Dios aparece en escena a arreglar el lío que hizo el primer matrimonio, escuchando a quien no tenía que haber escuchado, comiendo lo que no tenía que haber comido, independizándose de Dios, Dios aparece en escena y tiene una conversación muy interesante de poner orden. Y habla con la mujer, símbolo de la iglesia, lo acabamos de leer, y habla con la serpiente, con el enemigo, y le dice, la simiente de ella te va a pisar la cabeza. Y hace miles y miles de años, y está en las Escrituras hace miles de años, yo la leí cientos de veces con la familiaridad, pasando rápido. Pero ya desde ahí podemos ver claramente que Dios hablaba de que el matrimonio, porque estaba hablando a la mujer y estaba hablando de su simiente, Cristo y la iglesia. Y que Cristo y la iglesia, pisando al enemigo. El enemigo desde el Génesis sabe que el matrimonio es una figura profética que le recuerda todos los días su final. Y usted y yo, como en mi caso, 3 generaciones de creyentes y no lo sabíamos. Y jugamos al matrimonio. Y nos empacamos y hacemos puchero y nos enojamos. Y descuidamos el uno y no nos hablamos por varios días. Pero necesitamos volver a recuperar lo eterno. Si no sabe lo que nos va a pasar, le voy a decir algo para que se afloje un poquito porque le veo con cara de preocupado. Un hombre una vez estaba enojado con su esposa y le hizo el trato de silencio. ¿Cuánto conocen el trato de silencio? Por varios días no le hablo, para que aprenda, ¿no? Entonces, muy enojado con la esposa, resulta que le llega el día de un negocio, de un viaje de negocio muy importante de trabajo. Pero él tenía un gran problema, le costaba despertarse a la mañana. Entonces dice, si yo no tomo este vuelo y no hago este negocio, pierdo mi trabajo. Entonces le deja una nota a la esposa. Se humilla un poco, no tanto como para hablar, pero lo suficiente como para hacer una nota. Y le dice, por el nombre, porque el hombre cuando está enojado te dice, Denise, ¿no? Por el nombre, 2 puntos. Por favor, despertame mañana a las 5 a.m. Gracias. Y se va a dormir tranquilo porque mañana lo van a despertar. Resulta que se despierta el otro día, 9 de la mañana, un sol radiante, a las 6 de la mañana se fue su avión. Perdió su avión, perdió su trabajo, perdió todo, y se levanta con la luz radiante del día y se va corriendo a ver qué pasó con la nota y encuentra al lado otra nota que dice, por favor despiértate, son las 5 a.m. El trato de silencio no sirve. Entonces muchas veces lo que va a pasar es que cuando descuidamos el uno, descuidamos entender el diseño, nos pueden pasar cosas patéticas como el chiste malo que le acabo de contar. Que nos peleamos por tonterías y descuidamos el uno. Y eso impacta a nuestros hijos. Avancemos un poquito más. Pasame a la próxima. Uno más. Miren, quiero que cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Otra vez, hace 2000 años está escrito esto y nosotros no lo habíamos visto. ¿Cuál es el misterioso plan de Dios? Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Dónde está todo el conocimiento y toda la sabiduría? En Cristo. ¿Esto significa que usted no vaya a la universidad a estudiar? No, no significa eso. Vaya y estudie. Pero entienda que ahí no está la sabiduría y el conocimiento. Ahí hay información. Pero la verdadera sabiduría y conocimiento están en Cristo. ¿Usted necesita sabiduría y conocimiento para llevar adelante su matrimonio y su familia? Yo la necesito. ¿Dónde la encuentro? En Cristo. Somos llamados a oír y obedecer a Cristo que nos habita para dar a conocer la obra consumada del propósito eterno de Dios, que es que su Hijo sea manifestado. Si yo escucho, ¿se acuerdan lo que es ser uno con el Padre? Escuchar, ver lo que Dios hace. Si yo escucho a Cristo que está en mí, ¿voy a ser uno con el Padre? Porque Cristo que está en mí está escuchando al Padre. ¿Se acuerda que Romanos 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles? Esa es la vida que tenemos en nuestro interior. Usted no sabe qué orar. El Espíritu Santo que está en su interior sí sabe. Es muy poderosa esta vida. Por eso
Es urgente que dejemos lo temporal para alinearnos a lo eterno, porque en lo eterno están toda la sabiduría y el conocimiento. En lo eterno está el ser uno con el Padre. En lo eterno está el tener éxito según la perspectiva de Dios e impactar al mundo como el mundo tanto lo necesita. Y ese propósito eterno de Dios de reunir todo en Cristo debe manifestarse en nuestros matrimonios para estar así como familias alineados a los diseños de Dios. Todo fue reconciliado en Cristo. Por ende, si queremos ser familias alineadas a lo eterno, necesitamos a Cristo. ¿Necesitamos ser familias reconciliadas? ¿Cuántos necesitan reconciliación en su familia? Sea sincero, levante su mano. Lo tiene en Cristo. Hace 2000 años. En su casa se manifiesta hoy, pero la solución ya está hace 2000 años. Volvamos a Cristo y a la cruz. Todas las áreas de la vida de la familia se deben reunir en Cristo. Así estaremos 100% alineados a los diseños, propósitos y voluntad de Dios. La familia reunida en Cristo significa que en Él somos uno, porque esa es la voluntad de Dios. No significa pensar todos iguales, sino ser todos obedientes a uno, que es Cristo. La familia alineada a lo eterno, y con esto le prometo que voy terminando. Vamos a ver 3 o 4 características de una familia alineada a lo eterno. Una familia alineada a lo eterno está compuesta por crucificados. Mensaje que no vende. Pero esta es la verdad. Una familia alineada a lo eterno es una familia donde cada uno de sus integrantes está crucificada en la cruz y puede decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces yo miro a mi esposa, veo a Cristo. Mi esposa me mira a mí, ve a Cristo. Nuestros hijos nos ven nuestro matrimonio y ven a Cristo. Esa es una familia alineada a lo eterno y una familia que sí funciona porque se alineó a los diseños de Dios. En el próximo bloque vamos a profundizar un poco más eso. La familia alineada a lo eterno, otra característica, entiende y está comprometida con el Evangelio y el propósito eterno de Dios. Acabamos de leer algunos textos. Yo le confesé hace unos años, lo había leído miles de veces, nunca lo había visto. No podía explicar el propósito eterno de Dios. Y resulta que es un plan misterioso que Dios ya nos reveló. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser expertos en explicarlos. Si yo le pregunto su equipo de fútbol favorito, usted es un experto. Me dice quién jugó, quién no jugó, quién juega bien, a quién están por vender, quién es el arquero, quién ataja bien, quién ataja mal, por qué debería venir el otro arquero. Y usted es un experto. Le pregunto del plan eterno, usted no me sabe explicar. Le pregunto que usted me defina qué es el Evangelio y usted no lo sabe explicar. Y es triste, pero es nuestra realidad. Si queremos ser familias alineadas a lo eterno, vamos a tener que dedicarle tiempo a que el Espíritu Santo nos muestre qué es el Evangelio. Porque si hay algo que podemos ver claramente por las evidencias es que el Evangelio no son 2 horas de reunión. El Evangelio no son un montón de doctrinas. El Evangelio no son costumbres, no son ritos, no es una manera de hablar, no es una manera de vestirse. No es si me corto o no me corto el pelo. El Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo mismo. Lea Romanos capítulo 1 y Pablo habla muy claramente que el Evangelio de Dios es su Hijo, es Cristo. Necesitamos crecer en entender esto. Una familia alineada de lo eterno organiza toda su vida en torno al Evangelio y al propósito eterno de Dios. Esto no significa que dejemos de trabajar, no significa que dejemos de comprarnos cosas, significa que lo que hacemos está marcado por la prioridad de que el Evangelio avance y de que el propósito eterno de Dios se cumpla, que es reunir todas las cosas en Cristo. Y una familia alineada a lo eterno se compromete con las generaciones y forma a sus hijos como colaboradores de Dios en el propósito eterno. No me da el tiempo en este fin de semana para hablar de todo lo que quisiera hablar, pero le animo a que lea usted en su casa después Hechos capítulo 16. Usted va a encontrar una historia muy interesante, va a encontrar la historia del colaborador de Pablo, Timoteo. En el Hechos 16, Timoteo todavía no era colaborador de Pablo, era un líder reconocido en una congregación. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que Timoteo tenía un papá griego, no era cristiano. Era una familia aparentemente desordenada. Tenía una abuela cristiana, una mamá cristiana que habían dejado el judaísmo y profesaban la fe cristiana, pero su papá era griego, no era ni judío ni cristiano. No colaboró con Timoteo para que sea un buen judío y tampoco colaboró con Timoteo para que sea un buen cristiano. Sin embargo, desde muy chiquito usted puede leer la carta a Timoteo y el apóstol Pablo reconoce cómo desde muy chiquitito Timoteo amaba las Escrituras. Porque hubo una abuela, hubo una mamá que vivía en una fe no fingida, por más que su casa era un desorden.
vivían su fe y esa fe impactó en este niño que se transforma en un líder reconocido en esa congregación. Y llega Pablo y lo ve y se queda loco con Timoteo y dice, wow, qué tremendo líder. Todo el mundo daba buen testimonio de él y dice, quiero que me acompañe. Y Timoteo, de salir de una casa desordenada, transformarse en un líder reconocido en la iglesia local, se transforma en un colaborador apostólico del apóstol Pablo en todas las iglesias conocidas. Y 2000 años después usted y yo todavía seguimos hablando de Timoteo. Eso produce una familia alineada a lo eterno, no una familia perfecta. Tu familia puede tener ciertos desórdenes, que estamos en un proceso de perfeccionamiento y usted ore y pídale a Dios que la ordene. Pero aunque su familia sea desordenada, si uno entiende lo eterno y se compromete con eso, de su casa van a salir colaboradores de Dios en su propósito eterno. Sus hijos, sus nietos van a ser colaboradores de Dios en el propósito eterno. Y por último, la familia alineada de lo eterno se compromete como la cantera que forma a sus hijos para que solo sean perfeccionados al formar parte de la iglesia. Esto también es para hablarlo un rato largo, pero solo se los menciono para que usted después lo estudie en su casa. Si usted lee en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, usted va a encontrar el momento histórico en el que Salomón, como flecha, hijo de David no pudo construir el templo. Salomón, como la flecha, que llega más lejos que el guerrero, termina construyendo el templo que David no pudo hacer. Y Salomón empieza a construir el templo con las indicaciones que Dios le dio. Y una de las indicaciones muy interesantes que usted encuentra en ese versículo, capítulo 6 del primer libro de los Reyes, en el versículo 7, dice que las piedras con las que se construyó el templo se labraban en una cantera, porque las instrucciones de Dios eran que en el lugar de la obra no hubiera ruido de martillo ni de hacha. Entonces había un lugar donde se hacía todo el ruido, donde se golpeaba, donde se hacía el polvo, donde salía el humo de la amoladora, y se cargaba la piedra en un carruaje, según el diseño, el lugar que iba a ocupar, se llevaba al lugar, se bajaba y se ponía la piedra exactamente en el lugar de la construcción del templo. Ahora, fíjese que el apóstol Pedro habla de que Dios está construyendo en todo el mundo un templo espiritual con piedras vivas, que somos usted y yo. ¿Y dónde sería hoy la cantera donde esas piedras vivas se tienen que formar? La casa. ¿Dónde es normal, entre comillas, que haya ciertos ruidos, ciertos roces, ciertas asperezas, cierto humo? No golpes, pero porque usted está formando a las piedras vivas que Dios va a usar para la construcción de su templo espiritual. Y si usted piensa en ese texto del apóstol Pedro y lo compara con el texto de Efesios capítulo 4, donde leemos que Dios estableció las 5 gracias ministeriales para la edificación de la iglesia, para el perfeccionamiento de los santos. Perfeccionar es pasarle una lijita. Yo solo pulo las asperezas, porque ya viene formado de la casa. Nosotros estamos formando a nuestros hijos para que cuando ellos formen parte de una congregación local o formen parte de la obra que Dios está haciendo en todo el mundo a nivel global, los líderes solamente tengan que no formarlos, sino perfeccionarlos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a ser como Cristo. Entonces, como familias necesitamos comprometernos con eso. Forme a sus hijos en su casa, para que cuando tengan la mayoría de edad o para cuando Dios los llame, sea la edad que sea, estén formados y preparados para ocupar su lugar en la construcción del templo espiritual que Dios está construyendo a nivel global. Es nuestra responsabilidad, no de la escuela, no de la iglesia, no de la escuela dominical, aunque está muy bueno que lo hagamos y que formemos y enseñemos a los niños, pero la formación, la responsabilidad es en la casa. Por eso es urgente que entendamos el Evangelio en casa. Es urgente que entendamos el propósito eterno en casa. Es urgente que seamos familias que se alinean a lo eterno, porque familias temporales está lleno el mundo. Y no hace falta ser muy sabio para ver cómo está el mundo. Amén.